Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer estas hojas. Esta vez las vamos a hacer con 2 agujas. Las hojas tienen alrededor de 9 centímetros de largo y 6 centímetros de ancho. Materiales que he utilizado para hacer las hojas son hilos del algodón del grosor adecuado para trabajar con agujas de 4 milímetros y utilicé agujas de 3 milímetros y medio. Las hojas voy a utilizar en el próximo video donde vamos a hacer la flor de Nochebuena. Montamos 7 puntos. El montaje podemos hacer de la manera que nos guste. La primera hilera tejemos todos los puntos del derecho. Hilera número 2 y todas las hileras pares, que es revés de la labor, tejemos todos los puntos del derecho menos el punto del centro. El punto del centro vamos a pasar sin tejer con la hebra por delante de la labor. Entonces, como tenemos 7 puntos, tejemos 3 puntos del derecho, llegamos al punto del centro, pasamos el hilo hacia delante de la labor, pasamos el punto sin tejer, volvemos a pasar el hilo hacia atrás y tejemos 3 puntos del derecho. En la hilera número 3 vamos a aumentar 2 puntos. Los aumentos hacemos a cada lado del punto del centro. Tejemos 3 puntos del derecho, aumentamos un punto, echamos una hebra a la aguja derecha, tejemos el punto del centro, aumentamos otro punto y tejemos 3 puntos del derecho. Hilera número 4, tejemos 4 puntos del derecho, las hebras también vamos a tejer del derecho. Entonces empezamos con 3 puntos del derecho, llegamos a la hebra también tejemos como un punto derecho, el punto del centro pasamos sin tejer, con la hebra por delante de la labor, llegamos a la otra hebra, esta hebra también tejemos como un punto derecho y terminamos la hilera con 3 puntos del derecho. En la hilera número 5 también vamos a aumentar 2 puntos, entonces tejemos 4 puntos del derecho, aumentamos un punto, tejemos un punto del derecho que es el punto del centro, aumentamos un punto y tejemos 4 puntos del derecho. Hilera número 6, tejemos 4 puntos del derecho, llegamos a la hebra también tejemos como un punto derecho, el punto del centro pasamos sin tejer, tejemos la hebra como punto derecho y terminamos la hilera con 4 puntos del derecho. Hilera número 7, tejemos 5 puntos del derecho, echamos una hebra,
tejemos el punto del centro, echamos otra hebra y tejemos 5 puntos del derecho. Hilera número 8, tejemos 5 puntos del derecho, la hebra tejemos también como punto derecho, pasamos el punto del centro sin tejer y la hebra también tejemos del derecho. El resto de los puntos tejemos del derecho. Hilera número 9, tejemos 6 puntos del derecho, echamos una hebra, tejemos el punto del centro, echamos otra hebra y terminamos la hilera. Hilera número 10, tejemos 6 puntos del derecho, llegamos a la hebra, tejemos la hebra como punto derecho, el punto del centro pasamos sin tejer y la otra hebra también tejemos como punto derecho. Y tejemos 6 puntos del derecho. Ya hemos hecho todos los aumentos, entonces hilera número 11 tejemos toda del derecho. Deberíamos tener 15 puntos. Hilera número 12, tejemos 7 puntos del derecho, llegamos al punto del centro, lo pasamos sin tejer a la aguja derecha con la hebra por delante de la labor y el resto de los puntos también tejemos del derecho. Hilera número 13, número 15, 17 y 19 tejemos igual que la hilera número 11. Tejemos todos los puntos del derecho. Hilera número 14, número 16, número 18 y 20 tejemos 7 puntos del derecho, el punto del centro lo pasamos sin tejer y 7 puntos del derecho. Y nos veremos en la hilera número 21. Tenemos 20 hileras. Hilera número 21. Vamos a cerrar 2 puntos. Tejemos el primer punto del derecho, tejemos el segundo punto del derecho y montamos el primer punto por encima del segundo punto. Tejemos un punto del derecho y repetimos, montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Ya tenemos 2 puntos cerrados. El resto de los puntos tejemos del derecho. Hilera número 22. Vamos a cerrar 2 puntos. Tejemos un punto del derecho, tejemos otro punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Repetimos.
Ahora tejemos 4 puntos del derecho para llegar al punto del centro. El punto del centro pasamos sin tejer como siempre y terminamos la hilera con 5 puntos del derecho. Ahora deberíamos tener 11 puntos. Tejemos hilera número 23, 25 y 27, que son hileras por el derecho de la labor. Tejemos todos los puntos del derecho. Y las hileras por el revés de la labor, que son hilera número 24, 26 y 28, tejemos 5 puntos del derecho, el punto del centro pasamos sin tejer como siempre y 5 puntos del derecho. Y nos veremos en la hilera número 29. Hilera número 29. Tejemos 4 puntos del derecho, ahora vamos a hacer un menguado doble centrado. Tenemos que pasar 2 puntos a la aguja derecha. Los pasamos de esta manera, que no es igual pasarlos así que pasarlos así. Entonces pasamos estos 2 puntos a la aguja derecha, tejemos un punto del derecho y ahora tenemos que montar estos 2 puntos que hemos pasado sin tejer por encima del punto derecho. Cogemos los 2 puntos y los pasamos por encima del punto derecho. Así, de esta manera, el punto que tenemos en el centro sigue formando el mismo dibujo. Y terminamos la hilera con 4 puntos del derecho. Hilera número 30, tejemos 4 puntos del derecho. Pasamos el punto del centro sin tejer. Y tejemos 4 puntos del derecho. Hilera número 31. Tejemos 3 puntos del derecho. Y hacemos un menguado doble centrado. Otra vez pasamos 2 puntos sin tejer a la aguja derecha. Tejemos un punto del derecho y montamos los 2 puntos que hemos pasado sin tejer por encima del punto derecho. Y terminamos la hilera con 3 puntos del derecho. Hilera número 32. Tejemos 3 puntos del derecho, el punto del centro pasamos sin tejer y tejemos 3 puntos del derecho. Hilera número 33. Tejemos 2 puntos del derecho, hacemos un menguado doble centrado. Pasamos 2 puntos sin tejer a la aguja derecha, tejemos un punto del derecho y montamos los 2 puntos anteriores por encima del punto derecho. Terminamos la hilera con 2 puntos del derecho. Hilera número 34, tejemos 2 puntos del derecho, el punto del centro pasamos sin tejer y tejemos 2 puntos del derecho. Hilera número 35. Tejemos un punto del derecho, hacemos un menguado doble centrado, y tejemos un punto del derecho.
hilera número 36, tejemos un punto del derecho, un punto sin tejer y un punto del derecho. Y terminamos la labor con un menguado doble centrado. Pasamos 2 puntos sin tejer a la aguja derecha, tejemos un punto del derecho y montamos los 2 puntos anteriores por encima del punto derecho. Cortamos el hilo y cerramos el punto. Estiramos un poquito la hoja. Ahora enhebramos una aguja y escondemos los hilos. Y ya tenemos la hoja terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.